Buenas noches de nuevo, segunda parte del programa Calle Libertad, estamos en Onda Luz y para esta segunda parte tenemos un invitado especial. Él se llama Andrés Hernández, Pituquete, es un guitarrista de flamenco. Digo especial porque es guitarrista de flamenco y él es chileno, lleva ya 8 o 9 años, no recuerdo, en Andalucía, ahora nos lo va a contar, y es un guitarrista que ha tenido bastante importancia en estos últimos años. Es el marido de Encarna Anillo, que estuvo aquí con nosotros ahora un par de semanas. Andrés, muchas gracias por venir. Gracias a ti por la invitación. Bueno, Andrés, es interesante tu historia, ¿verdad? Porque el flamenco ya se sabe que es internacional y bueno, tú eres chileno, pero vamos a empezar por el principio, ¿no? Sí. Tú eres de Santiago de Chile. Yo de Santiago de Chile. ¿Y cuándo tú empiezas con la música? ¿Cuándo? ¿Y qué tipo de música? Mira, con la guitarra en particular empecé a los 13 años, normalmente como buen chaval que con los amigos del colegio mi mejor amigo era guitarrista, él me introdujo a la guitarra, empecé con clásico durante 1 año y medio, 2 años, y después di con el flamenco, ya a los 15 años. ¿Y cómo das con el flamenco? Porque en Chile ¿hay radio o hay programas dedicados al flamenco? No, ¿qué va? Nada, ¿no? O sea, actualmente, después podemos hablar de eso, hay una tremenda afición. Sí. O sea, con contarte que en Santiago de Chile hay más de 20 escuelas de flamenco. Fíjate, ¿ha sido de estos últimos años para acá? Yo diría los últimos 10 o 15 años había un boom bastante grande. Yo tuve la fortuna de dar con un profesor allí que había estudiado con Manolo Sanlúcar. Yo estudié en Chile con Carlos Lederman. Y Carlos Lederman, el año 82, estuvo en Sanlúcar de Barrameda con Manolo y fue compañero de Vicente Amigo. Fíjate. Entonces, en esa época, el curso que actualmente Manolo imparte en el Festival de Guitarra de Córdoba, que son 4 o 5 días con Manolo, en ese momento era en su casa. Era en su casa y encerrado 10 horas al día con Manolo, compartiendo con todos los guitarristas. Entonces, él me contaba ahí experiencias con Vicente, que venía a verlos el Tomate, entonces una experiencia muy, muy importante, a él lo marcó profundamente. Y él te lo transmitió, ¿verdad? Entonces, cuando yo empecé a estudiar con él, los primeros ejercicios, los primeros estudios eran de Manolo. Entonces muchas veces yo también doy clases, entonces a veces te encuentras alumnos que el profesor lo confunde más todavía de lo que a veces un chaval quiere comenzar y el profesor sabe menos que él. Claro. Y sobre todo pasa fuera de España. En España es más complicado porque en general el nivel es bastante alto en todos lados. Sí. Pero fuera de España, hoy en día ya ha cambiado mucho con YouTube, porque en YouTube ya cualquier guitarrista, pum, y puedes ver y ya sale. 500 guitarristas en un día, ya vas comparando y tú mismo con tu criterio dices, este toca y este no. Vale. Pero la verdad que para estar fuera fue un buen comienzo. Fue un buen comienzo. Tu profesor en ese momento te transmite esa pasión. Sí. Tú la recibes. Tú estabas estudiando guitarra clásica, ¿no? Yo estudié, eso mientras estaba en el colegio. Sí. Igual que guitarra flamenca fue mientras yo estaba en el colegio. Vale. Y cuando terminé el colegio ya entré a estudiar composición y arreglos musicales. Vale. Y después ya me titulé de pedagogía en música. ¿Qué era lo que tú estudiaste para enseñar música, digamos? Sí, mira, en realidad fue lo que estudié porque de alguna manera contentar a mis padres, decir, voy a tener un título universitario para poder tocar tranquilo la guitarra. Yo en realidad lo que quería, porque yo a los 17 años me vine a estudiar con Manolo. Yo en las vacaciones de invierno del colegio me vine al Festival de Córdoba a estudiar con Manolo y yo volví loco y yo dije, yo quiero tocar, yo lo que quiero es tocar, yo no quiero física ni química, todo. Claro. Yo lo tengo claro. Pero de alguna manera hubo que hacer esa transacción. Ellos me apoyaron siempre. Sí. Eso, nunca me han dicho, no, la guitarra no, al contrario. Pero decía, bueno, y si el día de mañana quieres asentarte, si el día de mañana, bueno, no pasa nada, tienes toda la vida. Y saqué la carrera que podía compaginarla mejor con tocar la guitarra, porque allí no existía la carrera de guitarra flamenca, y recién hace algunos años existe aquí. Antes tampoco había la posibilidad de que un guitarrista flamenco sacara una carrera. Claro. Entonces sacaste tu carrera, pero al mismo tiempo tú, por tu cuenta, estabas aprendiendo y te dedicabas sobre todo a la guitarra flamenca, ¿no? Sí, por supuesto. Y cuando llevaba 1 año y medio de composición y arreglos,
Allí le dicen congelar la carrera, o sea, congelé mi estudio durante un año Sí. y me fui con Cañizares a Barcelona. No con Juan Manuel, con su hermano Rafael, que fue el que le enseñó a tocar la guitarra a Juan Manuel Cañizares. Y también ahí recibí la escuela bastante de la línea de Paco de Lucía. Ajá. Porque como Cañizares estuvo más de 10 años con maestro Paco, gran parte de su enseñanza se basa en esa manera de tocar la guitarra. Y también fue otra experiencia fundamental. Extraordinaria. Extraordinaria. ¿Eso qué hacía? ¿Que él montaba un curso, iban alumnos del mundo entero y le dedicabas un tiempo, en tu caso un año, ¿no? No, mira, en realidad el único extranjero fui yo. ¿Ah, sí? Sí, y era particular. O sea, me tomaba el tren de cercanía hasta Sabadell. Sí. Y allí tenía una hora con él, daba una hora por semana, porque además Rafael todavía tiene que tener como 80 alumnos de guitarra, es una barbaridad. Él da clases en su escuela en Sabadell y en el SMUC, que es la Escuela Superior de Música de Barcelona. Sí. Entonces allí estaba estudiando con él y bueno, naturalmente después compartir un poco con los alumnos y Con los demás. que hoy en día hay grandes guitarristas que han pasado por ahí y la verdad que uno como alumno ver cómo toca uno, cómo toca el otro. Claro. De vez en cuando hacíamos algún encuentro grupal para trabajar cosas de acompañamiento al cante, por ejemplo, o ver algunas cosas de armonía, porque él también sabe música. Claro. Entonces nos enseñaba con este acorde qué escala va y con este estilo dónde lo puedes modular y un montón de cosas que a veces no parece tradicional en el flamenco, pero que hoy en día ya va siendo parte de la tradición y de alguna manera, como Manolo Sanlúcar siempre lo transmite, en los cursos siempre habla del término escolástico, ¿no? Y siempre ha sido su deseo de que la guitarra flamenca se sistematice y se pueda llevar al conservatorio, ¿no? Una hora de clase, pero tú estarías toda la semana practicando Todo el día. Claro, todo el día. Yo en ese momento, imagínate, para los estudios, para ir a continuar la guitarra, yo sentí una responsabilidad enorme porque también era un gasto para mis padres. Claro. Yo en ese momento no tenía la presión de que tenía que yo generar dinero. Por ejemplo, fue distinto ya cuando me vine a España hace 8 o 9 años, que yo ya había terminado mi carrera y ahora era, bueno, me vine con dinero para estar 3 meses. Claro. Si en 3 meses no me salía trabajo, de vuelta. De vuelta. Y ¿Y qué dije, pasó? no. ¿Llegaste y ya venías tú con algún contacto o venías con...? No, No, ¿verdad? Ninguno. ¿Y habías hecho algo en Chile actuando? Sí, ¿Habías acompañado? cuando yo llegué el año 2007 a Sevilla, que fue donde estuve viviendo 8 años y medio, Sí. y ahora ya estoy en Cádiz hace un mes. Sí. Y yo llevaba ya en el escenario más o menos hace 11 años atrás, una cosa así. ¿Ah, sí? Sí. O sea, que Sí. tenía experiencia de ponerte, no sé, en escenario. Sí, sí, o sea, si no hubiera sido... Ya era una locura venirme desde Chile pensando en vivir de la guitarra, porque una cosa es venir 6 meses de estudiar y volverte, pero con la idea de decir, bueno, me queda naturalmente toda la vida por aprender, pero confío en que con esta base que tengo puedo empezar a hacer cositas aquí, y ya lo que siga aprendiendo naturalmente es en el camino, porque nadie nace sabiendo tampoco. Claro. Las personas que a veces, naturalmente es verdad, puedes tener más o menos facilidad, pero creo que la razón fundamental también de que aquí estén los mejores exponentes del mundo es que desde muy niños reciben muy buenos consejos de muy buenas manos. Entonces cuando tú empiezas a tocar la guitarra y viene el tío que es un tremendo guitarrista y te dice, no, pon la mano así, esto tócalo así. O viene el caso, por ejemplo, de mi suegro con Encarna y José. Sí. ¿No? Desde niño le dijo, toma esta grabación, escúchate mejor la petenera, o ponte aquí la seguirilla de este cantador. Sí. Y así con todos los cantes, y naturalmente ya a los 15 años ya tenían una base que no podía llegar cualquiera a decirle, la malagueña del mellizo es esta. Digo, no, es esta, esa es la Trini. Claro. Con seguridad. Entonces... Andrés, ¿y allí en Chile te demandaban actuaciones? Sí. ¿En Santiago, por ejemplo? Sí. En Santiago y por todo el país. O sea que, digamos que el flamenco ya empezó a tomar una cierta importancia, ¿no? Sí, bueno, hay que pensar también, yo nunca, y siempre lo menciono también, a Paco de Lucía, de partida al principio de la conversación, ¿no? ¿Por qué llegaste al flamenco? Por escuchar a Paco. Sí. Como la mayoría de los guitarristas que no son de España y muchos de aquí también. Pero Paco ya estaba en Chile desde los años 80. Ajá. De hecho,
una curiosidad, el primer lugar del mundo donde se tocó el cajón flamenco fue en Chile. Ah, fíjate. Porque Paco venía de gira por América, sí, y bajando en Perú le hicieron un recibimiento en la Embajada de Perú donde había un percusionista tocando el cajón peruano. Y ahí fue cuando Paco y Rubén Dante, y te dije, uy, esto va de lujo. Y lo estrenaron en el Teatro Municipal de Santiago, en los años 80. No sabía. Entonces ya Paco por los años 80 ya tenía un público en que llenaba teatro de 1000 personas en Santiago. Entonces, poco a poco ya también la avenida Cristina Hoyo, siempre, hoy en día, por ejemplo, va alguien como Sara Varas o La Hierbabuena y tienen 5 o 6 días en un teatro como el Falla, sin problema, lleno total. Entonces ya hay un mercado, naturalmente para vivir siempre ahí y estar haciendo conciertos es más complicado. Pero, por ejemplo, con Encarna solemos ir una vez al año y hacemos nuestros teatros de 1000, 2000 personas y la verdad que funciona bien. Andrés, ¿y tocaste en Chile para cantar? O sea, para acompañar a un cantador en algún momento. Sí. Sí. ¿Lo encuentras diferente? ¿Es difícil acompañar o...? Bueno, claro, son dos preguntas diferentes, porque bueno, en Chile sí tuve la ocasión de acompañar a 2 o 3 compañeros que cantaban, que son naturalmente compañeros, amigos míos que hemos aprendido juntos en esto. Naturalmente pasa lo mismo, que también hay una limitación de cuánto pueden dar ellos en el cante allí. Claro. Sí, es verdad que creo que hay un vínculo cultural un poco más fuerte que lo que puede ser, por ejemplo, alguien, aunque esté más cerca, pero de Alemania o de Francia. Sí. En Chile tuvimos mucha colonia, bueno, naturalmente fuimos conquistados por los españoles, pero dentro de esos españoles había muchos andaluces. Sí. Entonces, dentro de las características del folclore popular en Chile, hay muchas similitudes con cosas de Andalucía. Desde el vestuario, la guitarra como instrumento principal y ciertas cosas, por ejemplo, de cadencia, del pa, 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 pa. Hay cosas de la cueca, por ejemplo, que es el baile nacional, que tiene esa misma cadencia, que es como la cadencia andaluza. Entonces, en ese aspecto sí hay algo que permite mayor familiaridad y mayor conexión cultural. Sí. Lo que no significa que cuando vine aquí, aunque ya había tocado un poco para cantar, sientes que no sabes nada. Pero todavía hoy en día sigue pasando, porque por mucho, por ejemplo, que diga, bueno, los cantes de Cádiz, puedes ir a Sevilla, Triana, te cante Soledad de Triana, y ¿esto qué es? Fíjate. O lo mismo, vas a Lebrija, Utrera y te hacen los cantes de allí, y como no te hayas hartado de escuchar eso, te deja vendido como guitarrista, ¿no? Entonces es lo mismo, o vas a Madrid y te cantan las cosas más modernas de Madrid, y si no has estado escuchando eso en las fiestas o por la cotidianidad, no das los tonos. Y eso también, en ese sentido, el flamenco es tan rico, tan grande, que uno solo tiene que decir con humildad, estoy aprendiendo toda la vida, no queda otra. Tú sí eres más quizás de concierto personal, ¿no, Andrés? Me gustan las dos cosas. ¿Te gustan las dos cosas? Lo que me llevó a la guitarra en realidad fue el concertismo. Sí. Pero también por una razón de que, como me aproximé a la tradición del flamenco, desde Chile no lo tomé en principio como una tradición, sino que lo tomé como la guitarra. Y a partir de la guitarra empecé a escuchar a Camarón, Morente y poco a poco abriendo el abanico. Y el baile también, empecé a ver el baile y ya hoy en día ya entiendo el flamenco que es una tradición. En ese momento para mí era la guitarra aislada. Entonces hoy en día, por ejemplo, tocar para cantar me encanta y tocar para bailar también. Sí es verdad que la faceta de músico, donde siento que puedo explorar toda la riqueza de la guitarra y de alguna manera sacar todo el universo sonoro que uno pueda tener la intención de proyectar, es a través de, por ejemplo, un disco de guitarra. Sí. Que digo, aquí me voy a explayar por Granaína, por Taranta o por Soleá, o voy a hacer una fantasía. En el cante es más bien, ¿qué es lo que quieres que yo te lo voy a dar? Claro. Entonces, pero es fundamental. Si no, te limita mucho a la hora de tocar solo el no pasar por el toque para cantar y bailar. Bueno, Andrés, tú también has estado prácticamente en todos los continentes, ¿no? Y has estado también en Japón, como no podía ser menos, ¿no? Sí. Y has participado en un festival de jazz,
en Chile, me parece. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia del jazz? Eso fue un festival que organizaba Berkeley y era un festival de la UNESCO por la paz. Entonces la verdad que fue una alegría porque fue una colaboración para una hermosa causa. Y ahí participé haciendo temas de mi último disco, Abra, hice un recital y después tocaron músicos de la Berkeley College of Music y fue bastante bueno. Y después hubo una jam session donde... Eso es lo que te iba a decir, sí, si hubo... tocasteis juntos los flamencos y los... y ¿cómo es conciliar ambas músicas? No sé, ¿es fácil? Si hay un espíritu abierto y ganas de disfrutar, es fácil. Claro. Sí. Naturalmente, uno, por ejemplo, no va a hacer que un jazzista se meta por seguiría, ni ellos voy a tocar un bebop o algo de Charlie Parker, no, pero de pronto encontrar algún patrón común y quizás en dos tonos, que sea medio por rumba, por ejemplo, ellos improvisan y tú puedes improvisar. Vais explorando y vais improvisando. Y ya se va jugando, claro. ¿Y en Japón? ¿Cómo ha sido tu experiencia con Japón? Mira, Japón, yo fui una vez el año 2010 con la bailadora Yolanda Heredia y el guitarrista Juan Diego de Jerez, y la verdad que fue a mí me encantó. Bueno, y como ahora en enero de 2016 ¿Sí? vamos con Encarna, vamos a estar en Hiroshima, en Tokio, en Osaka y en Nagoya. Qué bien. Vamos a estar haciendo recitales, haciendo talleres también, talleres de cante, de guitarra, otro taller del lenguaje del flamenco. Participas, Encarna y tú. Y también actuáis, hacéis... Sí, recitales de cante. Recitales de cante. ¿Tú la acompañas a ella? Sí. Ah, tú la acompañas, sí, ¿no? Sí. Bueno, sí. Ya tendréis no sé, un entendimiento, una complicidad, ¿no? Sí, sí. Claro. Poco a poco, porque no es fácil, y además Encarna es una gran figura dentro del flamenco, y naturalmente como guitarrista siempre espero estar a la altura. Claro. En Japón ya me comentó Encarna que había una actividad flamenca impresionante, ¿no? En Tokio, y son personas aparentemente frías, pero luego tienen un sentimiento dentro extraordinario, ¿no? Sí, la cultura japonesa siempre me ha llamado mucho la atención, y sobre todo por la manera, claro, no es que no tengan sentimientos, sino que es la habilidad de contener ese sentimiento. Entonces yo creo que el flamenco es una manera de ellos de canalizar. De fogar, ¿no? De fogar, porque es increíble la capacidad de contención que tienen. Yo creo que por eso es un país que, por ejemplo, tiene tanta sublime... es muy sublime el arte, la poesía, todo lo tradicional, y sobre todo porque es algo que tiene mucha fortaleza de espíritu. O sea, cuando uno entra, por ejemplo, en la tradición zen, en la tradición del arte marcial, es como todo de años y años y años y años. Atrás de eso, naturalmente, hay una pasión, pero esa pasión, siempre, como me decía un tío mío, es como la música de Bach, ¿no? Cuando uno escucha, por ejemplo, Chopin o Beethoven, es mucho más extrovertido, ¿no? Es como, ¡guau! Pero Bach es una pasión contenida, que, por ejemplo, a lo largo de una fuga va poco a poco, pero es la misma pasión. Sí. Pero simplemente en otro... de otra manera, claro, mucho más alemán, una pasión alemana. Andrés, tú tienes 2 discos en solitario, ¿no? Cuéntanos un poco la historia del primero, por ejemplo. Mira, el primero se llama Barrio de Santiago, justamente porque quería... hacer justamente el juego de palabras. Santiago... Claro, porque dentro de Santiago de Chile, que imagínate, Santiago son 10 millones de habitantes. Sí. Es enorme. Sí. Pero hay uno que es el barrio de Santiago, el barrio de Santiago Centro, y yo soy de ahí. Entonces, de alguna manera yo me reía diciendo, y este ahora barrio de Santiago, si no es español. Pero yo no, soy del barrio de Santiago, pero de Chile. Y justamente... el disco escribí unos versos haciendo alusión de que yo era el barrio de Santiago, pero con cordillera y con vino, pero era otro barrio de Santiago. Sí. ¿Y quién te lo produjo? ¿Cómo lo hiciste? Yo, todo eso yo. ¿No? Igual que mi segundo disco, Abra, los dos son autoproducción, porque hoy en día prácticamente nadie gana dinero con un disco. Eso, claro. El disco es una carta de presentación, y personalmente lo que más me gusta es
crear, escribir, componer, Claro. para mí es un reflejo de un periodo de tiempo, de mi vida que no se va a volver a repetir. Claro. O sea, yo ya no soy el de ese disco, ni tampoco el de mi segundo disco, y quién sabe cómo seré en el tercer disco. Claro. Y eso no tiene, son como las etapas de la vida. Uno Sí. a veces cree que eso se va a mantener el tiempo y dice, no, después voy a hacer esto. Y después pasó. Y la vida es así. Sí, es verdad. Entonces, simplemente es un reflejo del tiempo. Eso es lo que más me gusta. Andrés, tú has vivido en Sevilla mucho Sí. tiempo con tu mujer, ¿no? Sí. Con Encarna. ¿Cómo ha sido todos estos años de vivir en Sevilla y encontrarte? ¿Te has encontrado en tu salsa con los flamencos de Sevilla? Ha sido un buen aprendizaje. Un buen aprendizaje del panorama. Es que claro, Andalucía es un abanico tan rico, en el carácter es tan diferente en cada ciudad, pero sí me ha ayudado a familiarme mucho con la cultura andaluza, con lo que es. Yo siempre lo explico en las clases, sobre todo cuando vamos y damos talleres en el extranjero. Muchas veces el que no ha venido a España, el que no ha venido a Andalucía, tiene el flamenco como muy mitificado. Entonces cuando vas paseando por las calles, que muchas veces hay letras que tienen nombres de calles, de plazas, Sí. que hacen alusión a ciertos lugares, caminar por ahí, ver cómo habla la gente, ver cómo se toman un café, ver cómo estás aprendiendo lo que nunca vas a poder aprender por internet, o por YouTube, o por lo que sea. Entonces, sí me ha ayudado a aterrizar al flamenco y a ver, aproximarme a la manera de ser andaluza. Sin embargo, ya después de algunos de mis primeros años allí, me di cuenta de que Andalucía era un abanico enorme. ¿Verdad? Y ahora te contesto lo segundo de si estaba en mi salsa, en Cádiz estoy más en mi salsa. Eso te iba a La preguntar verdad. después por Cádiz. Sí. Nos quedan 2 o 3 minutillos. Sí. ¿Qué diferencia encuentras entre Sevilla y Cádiz? Cádiz es más latino. Sí. Sí. O sea, como queda poco tiempo, lo voy a resumir en una expresión muy, muy simple, pero que para mí dice mucho. En Sevilla, por ejemplo, normalmente decía, tú eres chileno, y decía, ah, chileno. Y en Cádiz yo soy chileno. Dios, qué guay, chileno. Vale. Entonces ya eres su hermano, su compañero. En Sevilla siempre eras el extranjero. Aunque yo en ningún momento me sentí excluido ni de Sí, ninguna. sí, pero hay te algo entiendo. familiar y Sí. más ameno que aquí se da con una naturalidad que en Sevilla no se da. No digo ni que esté bien ni que esté mal. Sí. Simplemente el carácter, la idiosincrasia es muy diferente. ¿Cómo ves el panorama ahora de la guitarra aquí en el sur, en Sevilla, Cádiz, Jerez? La guitarra está pletórica, pero hoy en día estamos huérfanos, eso es verdad. Está muriendo. Pero creo que también tenemos que ser inteligentes y hacernos responsables de lo que somos, guitarristas, porque de alguna manera siempre estaba Paco, que, o sea, para mí ha sido el número 1. Claro. Pero sin embargo es que es verdad, la vida continúa, el arte continúa y es responsabilidad de todos los que estamos de tomar las riendas y decir, bueno, sigamos construyendo un... Al final nosotros somos el futuro, los que el día de mañana, en 20, 30 años, vean qué se hizo en esta generación. Entonces siempre el arte es un reflejo, es un espejo del tiempo en que uno vivió. Así que hacerlo con la mayor responsabilidad y con el amor posible, de que no es solo para uno, ¿no? Andrés, creo que ya me has respondido, pero te lo voy a hacer de otra manera. ¿Estás a gusto entonces en Cádiz? A gustísimo. Estás muy a gusto. Sí. ¿Tú ya conocías el ambiente flamenco de Cádiz? Veníais de Sevilla, ¿no? De vez en cuando. Sí, yo ya los últimos 5 o 6 años me estaba viniendo bastante a Cádiz. Lo que pasa es que ahora, aunque llevo poco tiempo viviendo, pero ya como había estado en la gala del colectivo Cepa, había estado también en el homenaje a Mariana Cornejo, que fue en el Sí, Falla. sí. En el verano hicimos lo de reencuentro con Cádiz, donde también vino Farruquito, y ahí, aparte de eso, se dieron situaciones después de estar juerga con un montón de artistas de aquí. Y quiera que no, también compartir el verano, siempre la barbacoa, el Trofeo Carranza, donde hay una cantadora, otro guitarrista, no sé. El hecho de estar aquí, por ejemplo, y poder compartir con Román Vicente, con Raúl, con, no sé, es que son personas. Yo a Román, por ejemplo, lo estudiaba muchas veces en los vídeos, decía, mira este vídeo, esta falseta y todo, y después decir, tomémonos una copa y conversar y que te dé consejo, y yo digo, qué alegría, claro. Eso es una maravilla.
Pues nada, Andrés, el tiempo se nos ha pasado y ha sido un placer para mí tenerte Igualmente. aquí y nada, pues hasta Muchas siempre. gracias, Rafael. Gracias, Andrés, Encantado. por haber venido. Muchas gracias a ustedes, les esperamos en el próximo programa. Hasta entonces, pues buenas noches.